Saludos, ¿cómo están? Vamos a ver la cuarta parte de pares craneales y vamos a empezar con séptimo par, que es el nervio facial. Habíamos visto el origen real, el origen aparente en la clase número 1. El séptimo par es un par craneal que va a tener dos grandes segmentos. Podríamos decir tres grandes segmentos. Un segmento intracraneano, muy cortito, que va desde su origen aparente, junto con el octavo par en el surco buloprotuberancial, hasta el conducto auditivo interno. Un segundo segmento que se divide en tres dentro del peñasco, y un tercer segmento en el exocráneo, cuando sale por el agujero estilomastoide. En el primer segmento, el séptimo par y el octavo par van a viajar juntos dentro del conducto auditivo interno. En este segmento decimos que el séptimo par tiene un eje que es perpendicular al eje mayor del peñasco. Este primer segmento, el séptimo par, viaja junto con el nervio intermediario de Reisberg, junto con el nervio vestíbulo coclear y junto con la arteria auditiva interna. En este primer segmento, el séptimo par viaja entre la porción vestibular y la porción coclear. Va a llegar a un punto en donde va a cambiar su dirección y tiene su segundo segmento que va a ser paralelo al eje mayor del peñasco. Entre el primer y el segundo segmento tengo la rodilla del facial, donde vamos a tener un ganglio vegetativo y un ganglio sensitivo, que es el ganglio geniculado. De aquí se originan los nervios petroso superficial mayor y petroso profundo mayor. El segundo segmento del facial, el nervio facial se distribuye por la pared interna de la caja del tímpano, por arriba del agujero oval, por debajo del conducto semicircular lateral de la protrusión, y este segundo segmento, el nervio facial, es paralelo al eje mayor del peñasco. El tercer segmento, el nervio facial, va a ser descendente o vertical, atravesando la pared posterior de la caja del tímpano, hasta su salida a la exobase por el agujero estilomastoide. Las ramas colaterales que va a dar dentro del peñasco las llamamos colaterales intrapetrosas, y son los nervios petroso superficial mayor, petroso profundo mayor, nervio cuerda del tímpano y el nervio del músculo del estribo. Los nervios petrosos superficiales van a formar parte del nervio ovidiano. El nervio cuerda del tímpano lo vimos con el nervio mandibular del trigémino. El nervio cuerda del tímpano lleva fibras del gusto por delante de la vela lingual y fibras secretorias del núcleo salival superior. Se adhiere, acá lo vamos a ver, la cuerda del tímpano. Entonces va a cuerda del tímpano, forma una cuerda en la membrana del tímpano, pasando por la pared externa de la caja del tímpano, entre el asta mayor del martillo y el asta del yunque, para salir luego por un conducto llamado conducto de salida de cuerda del tímpano. Cuando se caja del tímpano se une el nervio lingual y va a dar inervación secretoria a las glándulas submaxilar y sublingual. La cuarta y última rama colateral es el nervio del músculo del estribo, que va a permitir fijar, anclar el estribo y proteger así la rampa vestibular. Luego sale del agujero estilomastoideo, sale del peñasco y se introduce en la región parotidia, dentro de la glándula parótida. En la región parotidia, cuando sale, va a dar sus dos ramas terminales, que son la rama temporofacial y la rama cérvico-facial, que se distribuyen por todos los músculos de la mímica. La rama temporofacial por arriba de la comisura labial, el nervio cérvico-facial por debajo de la comisura labial. Y también va a dar los nervios del vientre posterior al digástrico, bien, y del estilo faríngeo. Estas son las ramas extrapetrosas. También va a dar un nervio auricular que va a dar inervación sensitiva a concha y conducto auditivo externo y pared externa de la membrana del tímpano. Estas son las ramas importantes de distribución del nervio facial. ¿Bien? El octavo par, también como parte de la vía vestíbulo-coclear, tiene en realidad dos ramas. Una rama coclear que trae la información acústica, que se origina en el ganglio de Corti dentro de la columela, y una rama vestibular que se origina en el conducto auditivo interno luego del ganglio vestibular. El nervio vestíbulo coclear, por lo tanto, va a presentar dos ramas. Una rama coclear que se origina dentro de la columela y una rama vestibular que se origina en el conducto auditivo interno. El octavo par, junto con el séptimo par, en su segmento dentro del conducto
auditivo interno, viaja junto con la arteria auditiva interna, rama colateral de la cerebral posterior, y termina como octavo par en el surco buloprotuberancial en la fosita supraolivar. Volvemos otra vez, es un par craneal que corresponde a una vía mayor, que es la vía vestíbulo coclear. Hasta aquí tenemos entonces séptimo y octavo par.